Muy buenos días, amada iglesia. El Señor les continúe bendiciendo con toda bendición espiritual en lugares celestiales y en este recinto que nos permite ese anticipo a poder experimentar su presencia eternamente. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 20, y leo para ustedes los versículos 30 y 31. Dice así la palabra del Señor. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. El título del sermón es ¿para qué fue escrito el Evangelio de Juan? Y quiero decirles que todos los libros de la Biblia, todos traen escrito el tema o el propósito central. Los 66 libros tienen un propósito central. Pueden tener muchos temas, pero hay un propósito central. Algunos libros de la Biblia lo traen al comienzo, otros en la mitad, otros al final. Aquí vemos que básicamente al final del Evangelio de Juan se esclarece cuál fue el propósito con el cual se escribió este libro, el Evangelio. Y vemos y podemos identificar dos o tres aspectos vitales. En esencia, dice que esto fue escrito primeramente para que creamos que Jesús es el Cristo. Entonces, no solamente para que creamos, sino también para que creamos que Jesús es el Cristo y que es el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Adicional a eso, también les quiero decir que según los historiadores y los eruditos, teólogos, lo ubican este evangelio escrito entre el año 90 y el año 100 después de Cristo. Y ya vimos que el propósito principal es para que creamos, pero también hay un propósito que se deriva de este propósito principal, que creamos en Cristo, el Hijo de Dios, y es, por supuesto, la conversión de los perdidos, porque dice que para que creyendo en Él tengáis vida eterna en su nombre. Dicho esto, surge una interrogante. Esto va inclusive dirigido tanto a creyentes como a aquellos que aún todavía no les ha alumbrado la luz del Evangelio. Y es que el interrogante que plantea el texto es que debo creer y que debo creer en Cristo. Pero hay una pregunta suprema de la fe, y es ¿quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? Y para ello, hermanos, hoy vamos a hacer un recorrido no diría que por todo el Evangelio de Juan, pero por varios textos del Evangelio. Vamos todos al capítulo 1, donde inicia el Evangelio de Juan. Y hoy vamos a tener un recorrido bien interesante acerca de, es para que creamos, pero ¿en quién vamos a creer? ¿Y quién es aquel en el cual debemos creer? Y por supuesto, hablamos diciendo que Cristo es Dios y la deidad de Cristo está justificada en el Evangelio de Juan de una manera bien clara. Miren ustedes el capítulo 1, versículo 1 y versículo 14. El versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese solo texto, versículo 1 y 14, nos muestran claramente la deidad de Cristo. Pero ¿qué más nos dice Juan acerca de quién es Jesús? Aquí vemos que es el verbo divino, pero también nos informa el apóstol Juan que Cristo es el Cordero de Dios. Vamos al versículo 29 y al versículo 36 del capítulo 1. El 29 dice lo siguiente.
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el versículo 36, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Entonces llevamos ya identificadas dos credenciales de la deidad de Cristo. Primero, que es el Verbo divino, y segundo, que es el Cordero de Dios. Pero aún el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu de Dios y compartiendo con el Señor Jesucristo ese ministerio precioso, lo identifica también como el Mesías. Vamos al versículo 41 del capítulo 1. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces no quiero que pierda esa perspectiva, amada iglesia. Él es el Verbo divino, es el Cordero de Dios y es el Mesías. Pero en el versículo 49 del capítulo 1 nos dice que Él es el Hijo de Dios. Verso 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, o maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aquí tenemos dos connotaciones. Aquí le está diciendo Natanael al Señor que Él es el Hijo de Dios y que aparte de eso es el Rey de Israel. Entonces llevamos 5 características. Es el Verbo divino, es el Cordero de Dios, es el Mesías, es el Hijo de Dios y es el Rey de Israel. Vamos con un sexto punto. Vamos al capítulo 4 y el versículo 42. Y decían a la mujer, estamos hablando de la mujer samaritana: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Y la séptima característica la encontramos en Juan 20, 28, que dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Revisamos 7 aspectos y ahora vamos a ver 7 señales que el Señor realizó, para después ver la expresión de los 7 yo soy que el Evangelio de Juan menciona, más un octavo para finalizar el sermón, el discurso. Repasemos. ¿Quién es Jesús? Si se nos dice en la palabra de Dios que estas cosas se escribieron, ¿cuáles cosas? Todo lo que está escrito en Juan. Todos los 19 capítulos anteriores, todo se escribió para que creamos que Jesús es el Cristo y para que creamos que Él es el Hijo de Dios y que para que creyendo en Él tengamos salvación o vida eterna. Entonces vimos quién es Jesús desde la perspectiva de su deidad. Es el Verbo divino, el Cordero de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de Israel, el Salvador del mundo y el Señor mío y Dios mío. Ahora bien, en este Evangelio también se van a registrar claramente 7 señales de Jesús que revelan su persona y su misión. Ya miramos su deidad. Ahora su persona, que también forma parte, por supuesto, de la deidad, pero recordemos que el Señor era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y aquí vamos a ver 7 aspectos o 7 señales que nos dejan ver también su misión y su persona como Salvador, como deidad y como ser humano. Vamos al capítulo 2. Y de los versículos 1 al 11 nos narra las bodas de Caná. Vamos a leerlo de manera ligera. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros.
Jesús les dijo, llenad esas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. O sea, es como el primer milagro que el Señor hace allí, la primera señal. De aquí que podemos identificar varios aspectos. Primero, que surgió una necesidad en las bodas de Caná. No había vino, se acabó el vino. Segundo, María, la madre de Cristo, le comunica la dificultad a Cristo. Y lo impactante es ver la respuesta del Señor. Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Porque aún no ha llegado mi hora. Ahora bien, tenemos que clarificar que esta reprensión que el Señor le hace a su madre no es una reprensión que le implique una falta de respeto. Lo que ocurre es que el Señor Jesús, cuando le hablan de convertir el agua en vino, sabemos que el vino es el símbolo del Espíritu Santo en la Biblia, y Él añade la respuesta diciendo, porque aún no ha llegado mi hora. Y quiero que la iglesia esté muy pendiente de esa frase, de aún no ha llegado mi hora. Porque vamos a comprender al final del sermón que todo ocurre siempre en la hora precisa que está determinada por el Consejo Intertrinitario. Pero algo importante de destacar aquí es que la palabra mujer en el griego significa señora. O sea que podemos leerlo también así. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, señora? Aún no ha llegado mi hora. Pero también nos enseña esta pequeña porción y ese texto que Jesús tenía que hacer cada cosa que le fue designada en el momento preciso que el Padre le indicó, y que no podía consentir que nadie, ni siquiera su propia madre, se interpusiese en los planes mesiánicos. Esto nos hace ver también como creyentes, hermanos y hermanas, que Jesús nos enseña que poner los intereses y el llamamiento de Dios debe estar aún por encima de los lazos de carne y sangre. Por eso comprendemos el texto que dice que quien no aborrece a padre y madre no es digno de ser mi discípulo. No está diciendo que los odie, está diciendo es que Cristo debe estar por encima de los intereses aún de carne y sangre de nuestras familias. Y aquí está el ejemplo cuando se expresa con su madre de esa manera, diciéndole, mujer o señora, aún no ha llegado mi hora. Vamos con una segunda señal. Acompáñenme a Juan capítulo 4. De los versículos 46 al 54. Dice así. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron buenas nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. La curación del hijo del noble, que solamente está narrada en el Evangelio de Juan, nos enseña también varias cosas. Primero que todo, que el estatus no garantiza la vida. Este era un noble, era un hombre importante, era un rico de su época, pero ante la fragilidad de la salud humana, vemos que el estatus no garantiza la vida.
También podemos observar que este hombre no tenía en principio tanta fe como la del centurión. Recuerda que el centurión dijo, no es necesario que vayas a mi casa. Este hombre dice, no, por favor, desciende pronto a mi casa, que mi hijo está muriendo. Él no creyó en ese instante que Jesús podía sanar a su hijo a distancia y le rogaba que descendiera a su casa. Y por los datos históricos, se dice que había una distancia de 25 kilómetros de Canaá a Capernaum. Pero el hombre mostró, sí, un amor genuino por su hijo, por supuesto, angustia y preocupación y amor por su hijo, por su muchacho. Y también mostró un gran respeto por el Señor Jesús, ya que se humilló, a pesar de su alto rango. Este hombre no envió a ningún criado. Él fue directamente a buscar de manera personal al Señor y pedirle ayuda al Señor de manera presencial. Esto también nos enseña, hermanos, que los hombres más grandes cuando están en apuros y acuden a Dios, reconocen su pequeñez y reconocen su bajeza ante el Salvador. Pero el Señor le hace de todas maneras un reproche amoroso, verso 48. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Esto también nos enseña que el Señor humilla primero para disponernos a recibir sus misericordias, a los que vamos a Él a suplicarle socorro en casos de apuro y de urgencia. Y este noble acepta el reproche, pero respetuosamente insta al Señor a que se apresure. Insiste en su petición y obviamente continúa su lucha hasta prevalecer. Verso 49, el oficial del rey, cuando el Señor le dice, si no viere señales y prodigios no creeréis, este hombre le dice, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y el noble acepta ese reproche, insiste al Señor y la respuesta es, vete, tu hijo vive. Y después de esa lucha interna, nos dice la palabra del Señor que este noble creyó en lo que Cristo le dijo, tu hijo vive, y fue con fe. Y al encontrarse por el camino con los informantes, entendió que la misma hora que el Señor le dijo, tu hijo vive, el Señor le había sanado y creyó él con toda su casa. Vamos con el tercer, la curación de un paralítico. Eso está en Juan capítulo 5, versículos del 1 al 18. Obviamente no alcanzamos a leer todo el texto, lo dejo para que ustedes lo sigan meditando en sus casas y ojalá durante la semana, pero les puedo hacer un breve resumen de toda esta situación. En Juan capítulo 5, del 1 al 18, nos habla del paralítico de Betesda. Tampoco está en los demás evangelios, únicamente en el libro del Evangelio de Juan. Pero es bueno ver el tiempo en que se realizó ese milagro. Dice claramente la palabra del Señor, después de estas cosas, después de todas las anteriores de los 5 capítulos, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. O sea que, ¿en qué tiempo se realizó eso? Durante la fiesta de los judíos en Jerusalén, versículo 1. ¿En qué lugar? En el estanque de Betesda, versículo 2, dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Ahora, ¿qué significa la palabra Betesda? Significa casa de misericordia. Ahora, ¿quiénes se hallaban allí? Multitudes. Enfermos, ¿cierto? Cojos, ciegos, paralíticos. Eso lo dice el versículo 3. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. O sea, ahí está representando todas las aflicciones físicas del mundo, ¿no? Ahora, ¿qué virtud tenía ese estanque? Nos lo dice el versículo. Dice que el estanque tenía un agua en movimiento porque venía un ángel que descendía de tiempo en tiempo a ese estanque, agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Es decir, esta virtud era que el agua estaba en movimiento. Y cuando uno trae este texto a la práctica nuestra hoy día, ¿cuál sería esa agua para nosotros? La palabra de Dios. ¿Recuerdan? El que cree en Cristo, como dice la Escritura, de su interior
correrán ríos de agua viva. Es decir, que cuando usted y yo vamos a la palabra de Dios y nos aferramos a ella y vamos con fe a ella, así como la gente iba con esa fe al estanque, y la palabra del Señor le produce ríos de agua viva que brotan de su corazón por su espíritu, es que estamos en movimiento con la palabra del Señor, no estáticos. Qué ilustración tan preciosa para entender. Por eso el versículo 31 y 32 del capítulo 20 hablan de que correrán ríos de agua viva. ¿De dónde? De nuestro interior. Ya no hay necesidad de ir y sumergirnos en un estanque que se movía de cuando en cuando, sino que aquí la palabra de Dios es la que nos da el movimiento de nuestra fe, de nuestra santificación, de cómo vivificarnos, de cómo fortalecernos y de cómo aplicar la palabra a nuestras vidas. Ahora miremos qué tipo de paciente había allí. Era un hombre que yacía o venía allí y estaba enfermo hacía ¿cuánto tiempo? 38 años. Un hombre que padecía enfermedad durante 38 años. Y el Señor lo ve acostado y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y por supuesto la respuesta del hombre era una respuesta desde la perspectiva humana lógica. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y el Señor le da la palabra, le dice simplemente, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante el hombre quedó sano de su enfermedad por la palabra de Cristo. Vamos con la cuarta señal. La alimentación de la multitud, capítulo 6, versículos del 5 al 13. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquí vemos entonces una cuarta señal. Primero el escenario, le seguía una gran multitud, versículo 5. Luego la pregunta, ¿no? De que hace alguno de ellos, ¿de dónde compraremos pan para alimentar toda esa multitud? Recordemos que aquí estamos hablando de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pero ¿cuál era el objeto de la pregunta que el Señor hacía? Probar la fe de sus discípulos. Pero hay una respuesta que aunque no muestra una fe 100%, sin embargo muestra que alguno de ellos tuvo en cuenta que había como esa pequeña nube que vio Elías, que vio el profeta en la nube. ¿Recuerdan? El del tamaño de una mano, y entendió que venía un aguacero. Aquí uno de ellos, Andrés, dice, hay un muchacho, Señor, que tiene unos panes y unos pececillos, 5 panes y 2 pececillos. Por lo menos dijo, hay esto, Señor, pero ¿qué es eso tan poquito para toda esta multitud? Entonces fue probada la fe como de dos maneras, ¿no? Una, ¿de dónde sacaremos? Ni 200 denarios alcanzarían para que toda esa gente coma. Pero otro dijo, bueno, pero hay esto. ¿Pero qué es eso tan poquito? Pero así opera el Señor. Primero sin dejarnos ver nada, luego nos deja ver un poquito de que hay una señal que Él va a hacer algo grande y prueba.
Y luego de escuchar la respuesta de Felipe y el informe que presenta Andrés, el Señor los manda a recostarse y multiplica los panes y los peces y alimenta a esa gran multitud. Vamos con la señal número 5. Jesús camina sobre las aguas. Ahí en el mismo capítulo 6, de los versículos 16 al 21, dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron ¿qué? Miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Varios aspectos. Primero, era de noche, había una oscuridad tremenda, pero había una fuerte tormenta. Y lo más tremendo es que en medio de la tormenta y en medio de la oscuridad, el Señor Jesús no estaba en la barca con ellos. ¿Qué siente una persona cuando su vida está llena de tormentas y de oscuridad y no tiene a Cristo? Miedo, angustia, aflicción, temor, inseguridad y aún terror, porque Jesús no estaba. La ausencia del Señor era la mayor preocupación de los discípulos, como debe ser nuestra mayor preocupación cuando nos alejamos del Señor. Y también debe ser nuestra mayor preocupación de nuestros seres queridos que ni siquiera han tenido un contacto con el Señor. Aquí los discípulos lo habían tenido en la barca muchas veces, lo vieron hacer prodigios, milagros, señales. Mire cuántas señales hemos avanzado en los 6 capítulos de Juan. Vamos en 5 señales, más todo lo que se dijo de él. Pero para nuestras vidas, la ausencia del Señor debe ser nuestra mayor preocupación, hermanos. Siendo creyentes, nuestra mayor preocupación es estar aferrados a Cristo, porque separados del Señor, nada podemos hacer. Pero en medio de esa tormenta, de esa oscuridad y de la ausencia del Señor y del desespero de sus discípulos, viene la oportuna llegada del Salvador. Como llegó esa oportuna llegada de Él a nuestras vidas y nos salvó del infierno, del mundo, del pecado y de la muerte y de Satanás. Siempre que el Señor llega oportunamente es para dar vida. Y eso tenemos que predicarlo continuamente, constantemente a todas personas. La oportuna llegada del Salvador, pero ellos sintieron miedo. ¿Por qué? Porque pensaron que era un fantasma tal vez. Ver a un hombre caminando sobre el mar y no hundirse les causó terror. Y el Señor tuvo que decirles: no tengan miedo, no temáis, soy yo, tu Salvador, tu Señor, el Cordero de Dios. El Mesías. Estoy con ustedes. Y cuando ya tuvieron esa respuesta, dijeron, con gusto le recibieron en la barca. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido con gusto a Cristo en nuestras vidas? Porque Él ha querido habitar y morar con nosotros. En la barca de nuestra vida, en la barca de nuestra familia y en esta barca de la iglesia. Cristo quiere estar aquí. Él mismo anhela estar con nosotros. Él desea que nosotros lo deseemos. Él anhela que lo anhelemos. Él anhela que nunca estemos lejos de su presencia. Porque cuando está Cristo allí, oportunamente nuestras vidas están seguras en Él. Vamos con una sexta señal. Un ciego recibe la vista. Vamos a Juan capítulo 9. Versículos del 1 al 7. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz
soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. El Señor vio a un hombre ciego de nacimiento. Y la pregunta que le hacen sus discípulos es bien curiosa, ¿no? ¿Quién pecó, este o sus padres? Los discípulos inmediatamente asociaron la enfermedad de este hombre con el pecado o de él o de sus padres. Pero sin embargo la respuesta del Señor dice, no, este hombre está enfermo, es para que se manifiesten las obras de Dios en él. En él. No toda enfermedad es fruto de pecados, aunque por supuesto toda enfermedad es fruto de una naturaleza pecaminosa. Desde que el hombre pecó y fue expulsado del paraíso, pues entró la muerte y la enfermedad a la vida de todos los seres humanos. Todos tenemos que morir algún día de algo, ¿sí? Pero también es cierto que hay enfermedades que vienen por pecado, pero también hay enfermedades que simplemente vienen por naturaleza. Y hay enfermedades que Dios envía para probar, ¿ve? En este caso el Señor es claro al decir, no, ni es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Por qué? Porque Cristo es la luz del mundo y que vino a alumbrar y a mostrar las obras del Padre a su pueblo, a sus escogidos. Ahora, no necesariamente tenemos que ver esto solamente desde una perspectiva física. Si lo miramos desde una perspectiva espiritual, comprendemos todavía mucho más profundamente que cuando no hemos nacido de nuevo estamos, ¿qué? Ciegos, muertos en delitos y pecados. Necesitamos ser regenerados, revividos por el Espíritu de Dios para conocer las obras de Dios. Y solamente eso puede ser factible por la obra de Cristo, porque Cristo es la luz verdadera. Y vamos con la séptima señal, la resurrección de Lázaro. Juan capítulo 11, que también les invito a que la lean en su casa porque son 45 versículos. Yo voy a tratar de resumir estos 7 puntos de estas 7 señales. Primero, entendamos lo que Cristo enseña. En el versículo 4, cuando le dicen que Lázaro está enfermo, el Señor responde, esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Dice el texto, para la gloria de Dios. ¿Para qué? Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea, hay 2 respuestas, ¿sí ven? Uno para la gloria de Dios. Se está refiriendo al Padre. Porque luego especifica que también para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de esas enfermedades. Y es una extraña declaración, porque sabemos más adelante que Lázaro murió. Ahora, lo que sí es claro es que el objeto peculiar de esa enfermedad, por supuesto, es la gloria de Dios. Y más adelante nos dice que Jesús tardó en llegar, aunque la petición que le llegó es que, Señor, ven pronto, que he aquí el que amas está enfermo. Entonces no solamente el Señor amaba profundamente a Lázaro, y luego declaró que esa enfermedad no era para muerte, sino que era para la gloria de Dios, pero luego dice que tardó en llegar allá. Luego los discípulos le dijeron, pero Señor, Lázaro está durmiendo, porque él había manifestado que Lázaro dormía. Y él les explica, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Los discípulos pensaron que estaba durmiendo y que seguramente iba a sanar de su enfermedad. Pero Jesús en el versículo 13 les dice que Lázaro ha muerto. Y ellos pensaron que era que iba a reposar del sueño. Jesús claramente les especifica que él ha muerto y que se alegra de que ellos estén con él para que luego vean que la gloria de Dios. Y los discípulos todavía no entendían y le dicen, Señor, qué bueno que estamos contigo, vamos también nosotros para que muramos con él. No comprendían la dimensión de la situación. Bien. Pero en el versículo 25 claramente el Señor responde, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Hermanos, el Señor nos ha resucitado de la muerte espiritual. Usted y yo estábamos muertos espiritualmente. Estábamos directo a la condenación eterna. Pero el Señor nos quiso dar vida. Y evidentemente, aunque el Señor hizo muchos milagros y sanó enfermos y resucitó muertos, siempre que hizo un milagro lo hizo para dar una enseñanza. Aquí está diciendo es que aunque Lázaro murió, Cristo es la resurrección y la vida. Y eso aplica no solamente para la muerte física, sino para la muerte espiritual. Porque aunque muramos físicamente, nuestros cuerpos serán resucitados conforme a Cristo. Porque Cristo resucitó de los muertos para que nuestros cuerpos sean resucitados. Es por eso que el creyente habla o hablamos de la salvación, o la Escritura habla de la salvación en pasado, en presente y en futuro. Ya fuimos salvos desde la eternidad pasada, hemos sido salvados en un presente y seremos salvados en un futuro. Seremos salvados ya no de la condenación, sino seremos salvados porque nuestros cuerpos serán resucitados y serán unidos a esas almas resucitadas, eternas en Cristo, perfectas, para habitar por toda la eternidad en cuerpo y alma. Perdón, dije, las almas no serán resucitadas, las almas son eternas, pero serán añadidas, unidas a los cuerpos resucitados en perfección para vivir así por toda la eternidad. Pero también deja ver que el Señor puede sanar y salvar la vida física de una persona a la que Él quiera. En su soberana voluntad lo puede otorgar. Así de que aquí nos deja ver todas estas señales, todo el ministerio de Cristo, tanto físico como espiritual, tanto desde la perspectiva de su deidad como desde la perspectiva de su humanidad perfecta. Cristo es la resurrección y la vida, y dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Pregunta. Y le dijo, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. La pregunta es, ¿lo creemos nosotros, hermanos? Y por último, entonces ya vimos los 7 aspectos de la deidad de Cristo, las 7 señales que Él manifestó en el Evangelio de Juan, y ahora vamos a ver las grandes expresiones de la deidad de Cristo desde la perspectiva del gran yo soy. Porque las primeras 7 que vimos fue el Verbo, el Cordero, el Mesías, el Salvador, el Cristo, el Rey de Israel y mi Señor y mi Dios, como lo dijo Tomás. Ahora lo vamos a ver desde la perspectiva del gran yo soy, de las expresiones del yo soy. Vamos nuevamente al capítulo 6. Versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero aquí el punto es, ¿yo soy qué? El pan de vida. Y está usando la misma expresión que le habló a Moisés en la zarza ardiente. Yo soy el que soy. Vamos al capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces llevamos 2 connotaciones del yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Vamos al capítulo 10, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y ojo eso, el énfasis, de cierto os digo. En verdad, o sea, es reafirmar, es la manera como en la cultura hebrea reafirmaban esas grandes verdades. Entonces el Señor es la puerta de las ovejas. Entonces vamos con, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas. Ahora vamos ahí mismo al versículo 11.
El ladrón, perdón, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El 11. Y vuelve y lo repite en el 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces tenemos aquí, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas y yo soy el buen pastor. Ahora vamos al versículo 25 del mismo capítulo 11, 11:25. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quinto, yo soy la resurrección y la vida. Vamos con el sexto, Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y con la séptima y última de estos yo soy, Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Cuando usted une estos 7 yo sois con los 7 que vimos al principio, soy el pan de vida, el Cordero de Dios, el Mesías, el Verbo encarnado, ¿sí? Une los yo soy con toda la descripción que Juan hizo del Verbo. Ese es nuestro Cristo, mis hermanos. Y cuando luego usted une estos 7 yo sois con los primeros 7 aspectos de la deidad de Cristo y los ve actuando en las 7 señales que hizo, va a conocer el poder de Cristo, expresado en las Escrituras y expresado en los testimonios y en las experiencias del pueblo que lo vio. Pero todo ocurre en el tiempo del Señor y con eso finalizamos el sermón. Nuevamente vamos a Juan capítulo 2. Y vamos a ver vamos a ver las 7 expresiones y una octava para cerrar el sermón. Nuevamente Juan capítulo 2 y vamos a recordar el versículo 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Aún qué? Aún no ha venido mi hora. Va una vez. Vamos a Juan capítulo 4. Versículo 21 y versículo 23. El 21 dice, Jesús le dijo, mujer, créeme, que ¿qué? Que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Si observan, a María su madre le dice, aún no ha venido mi hora. A la mujer samaritana le dice, mujer, créeme que la hora viene. Ahora en el versículo 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca a Dios que le adore. Aquí vemos cómo repite, mas la hora es y la hora viene. Vamos al capítulo 5 y el versículo 25. De cierto os digo, viene la hora. ¿Y cuándo es? Y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Aquí, ¿de qué muertos está hablando? De los muertos espirituales. Por eso me gusta mucho lo que una vez a un predicador le dijeron, pastor, usted le predica a los, usted ora por los muertos, y él dijo, no, yo les predico. Porque están muertos espiritualmente. Gracias, hermano. Bien, aquí tenemos entonces la tercera manifestación. Viene la hora y ahora es, ¿correcto? Ahora vamos al capítulo 7. Versículo 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. Juan capítulo 8.
versículo 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. Y vamos con Juan capítulo 12. ¿Llevamos cuántas? 5. Vamos con la sexta. Juan capítulo 12, los versículos 23 y 27. El 23 dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y el versículo 27 dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. O sea, en todos los 5 anteriores todavía no ha llegado la hora, pero aquí ya está manifestando, ya es la hora. Y Juan 13:1. Ese sería el séptimo, ¿cierto? Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora, ¿qué? Había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Hermanos, lo que nos enseña este texto es que el ministerio de Jesús se gobierna por la hora que fue establecida desde antes de la fundación del mundo. El momento decisivo en que se ha de cumplir el propósito de Dios. ¿Recuerdan cuando en alguno de los evangelios uno de ellos dice, o creo que el apóstol Pablo dice que cuando se cumplió el tiempo en Gálatas, ahora que se ha cumplido el tiempo, a eso se refiere. Y aquí lo vemos claramente reflejado. Las 7 formas como se expresa la deidad, las 7 señales donde el Señor hizo prodigios y milagros, los 7 expresiones del yo soy, reafirmando su deidad. Y ahora vemos 7 aspectos que se refieren a la hora. Y esto nos enseña que tenemos que aprender a esperar la hora del Señor en nuestras vidas para nuestras cosas. Ya la hora llegó, ya se cumplió el tiempo, ya el Señor vino, vivió, murió y resucitó y nos ha concedido vida eterna. Ese es el propósito de este texto. El ministerio de Jesús se gobierna por el tiempo del Señor, no por nuestro tiempo. Y culminamos esta séptima declaración de la hora, con Juan capítulo 17, que lo hemos leído varias veces, y el versículo 1, que llega a esa culminación preciosa con esa declaración que hace el Señor en la oración sumo sacerdotal, y es la siguiente. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como pueden ver, hermanos, hemos hecho un recorrido bastante amplio por casi todo el Evangelio de Juan. No se predicó versículo por versículo, pero hablamos de 3 temas que son trascendentales. Por supuesto, el ministerio o el misterio de la obra de Cristo a la hora que se planeó, resaltando la deidad de Cristo con el gran yo soy, resaltando la deidad de Cristo con las expresiones que de Él tenemos, de que es el Verbo Divino, el Cordero de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de Israel, el Salvador del mundo, y el Señor mío y el Dios mío. Y vimos reflejada su obra y su poder y su ministerio a través de esas 7 señales preciosas que nos dejaron ver la gracia, la misericordia, el favor, el perdón, la benevolencia de Dios con su pueblo, con sus escogidos, con sus discípulos y también con las multitudes. Amén, hermanos. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Cristo. Oremos. Soberano Dios, gracias por esta preciosa enseñanza, de haber entendido cuál fue el propósito con el cual se escribió el Evangelio de Juan. ¿Para qué se escribió? Para que creyésemos. ¿En quién? En Cristo Jesús, el Dios hecho hombre, el Dios encarnado, quien vivió, murió y resucitó para darnos vida eterna.
y que mostró su deidad, su poder, su grandeza, sus maravillas y su misericordia a través de esas señales que nos dejó traslucir por esta preciosa carta o evangelio del apóstol Juan. Oh bendito Señor, que esto nos ayude a comprender la grandeza de quién es nuestro Dios, la grandeza de tu misión, la grandeza de tu poder y la grandeza en la salvación que nos has querido dar. Enséñanos, bendito Dios, a conocer, a valorar y a crecer en este precioso ministerio de que tú habitas en nosotros y que el Cristo que habita en nosotros es el Cristo que se ha descrito en el Evangelio de Juan y en toda la palabra de Dios. Ayúdanos a creer esto, Señor, y por favor, ten misericordia de nuestros seres amados que están atravesando dificultades de salud, de enfermedades, tanto físicas como espirituales, para que tu gracia, tu misericordia, tu favor y tu mano todopoderosa reposen sobre todos y cada uno de ellos, aliviando las aflicciones espirituales, aliviando las aflicciones físicas, aliviando las aflicciones emocionales, y pero que todo esto sea para tu honra y para tu gloria y conforme a tu soberana voluntad. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bien, amada iglesia, que la gracia y la misericordia del Señor nos sigan acompañando en Cristo Jesús.